hermanos, en esta tarde, gloria al Señor. Una vez más, mis hermanos, estamos reunidos para escuchar palabra de Dios, palabra que va a transformar nuestras vidas, adoración que va a tocar nuestros corazones. De antemano, mi hermano, reciba un fuerte abrazo, un saludo de nuestro pastor. Por el momento no se encuentra aquí, pero él está trabajando en la obra del Señor, anda siempre cumpliendo la voluntad del Señor, y él está al pendiente de este servicio y de todo lo que va a acontecer en esta tarde. Así es que, así como está mi hermano, vamos a inclinar nuestros rostros. Primeramente vamos a hacer una oración, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que Él tome control de cada palabra, que tome control de cada cosa que hoy se vaya a decir, la alabanza, la adoración, que tome control de nuestro hermano Andrés, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en esta tarde. Así es que inclina su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en esta tarde, oh Señor, porque tú, Padre mío, Señor, una vez más, tu mano de misericordia y de bondad has, Señor, inclinado en esta tarde, se ha inclinado en esta tarde para que nosotros, tus hijos, Señor, recibamos palabra que transformará nuestras vidas. Recibamos el alimento que tú ya tienes listo para nosotros, para que podamos seguir avanzando en este hermoso camino. Amado Padre Celestial, Señor, haz corazones sensibles, haz mentes, Señor, atentas a tu voz, oídos, Señor, abiertos, que puedan, Señor, escuchar el consejo y aún, Señor, la reprensión, que podamos, señores, ser edificados, transformados, renovados y ministrados, Padre Santo, por medio de la alabanza y tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis hermanos que nos están viendo en este momento, que están en sus casas, reunidos con sus familias, con sus hijos, con su cónyuge a un lado. Padre Santo, Señor, tu palabra dice, Señor, que donde están congregados 2 o 3 en tu nombre, tú estás en medio de ellos, en medio de la alabanza, Señor. Tú te mueves, Señor, en medio de tu pueblo. Amado Padre Celestial, vamos a alabarte, vamos a adorarte, Señor, porque te amamos, Señor, y necesitamos más de ti. En el nombre poderoso de Jesús, exalto tu nombre en esta tarde, mi Señor. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados
Gloria al Señor. Hermoso es alabarte, Señor. Hermoso es cantar salmos, Señor, a tu nombre. Gloria al Señor por la alabanza, mis hermanos. Y pues vamos a pasar a la palabra del Señor, este mensaje que va a edificar nuestras vidas. Amén. Hermano, hoy en esta tarde yo quiero pues predicar por parte del Señor de un tema muy importante que siempre ha estado presente en nuestras vidas. Una decisión que nosotros tomamos como hijos de Dios y algunos que todavía no han querido añadirse al rebaño del Señor. Y el tema de esta tarde, mis hermanos, se llama He decidido seguir a Cristo. Vamos a leer la palabra del Señor. Vaya por favor a su Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 17 al 20. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, Mateo 4, versículos 17 al 20. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hasta ahí, mis hermanos. Estos versículos, hermano, dan a resaltar un tema muy profundo. Ciertas características que el Señor, al momento de llamar a Simón y a Andrés a que le siguieran para ser los pescadores de hombres, hay cosas que resaltan tanto, mis hermanos, que deben de estar presentes en nuestras vidas. Una de ellas es la decisión. Una de las cosas más que también se añaden es el seguir. Y otra cosa también, el objetivo. Amén. Vamos a estar tocando esos 3 puntos para que nuestra fe, hermanos, quede firme en la palabra del Señor de cómo fue Simón y Andrés fueron llamados, gloria al Señor, para que su vida fuera transformada primeramente. Amén. Decisión, mis hermanos. ¿Qué es la decisión? La decisión es firmeza, seguridad, una determinación de hacer una cosa. Estas personas, mis hermanos, podemos ver, estos apóstoles, gloria al Señor, podemos ver que en el versículo 20 dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Quiere decir que ellos tomaron una decisión. Eran hombres de pesca. Ellos sabían que junto al maestro iban a aprender algo mejor. Algo tuvo que haber pasado en su corazón, en su mente, en su convicción, para poder dejar una profesión que desde pequeños habían tenido. Esa convicción que aún sentían tan ferviente que aún un apóstol Pablo, después de que el Señor fue quitado de ellos en ese momento, él mismo regresó a pescar. Era en su corazón del apóstol Pedro siempre buscar el estar en la pesca. Pero vemos aquí un hombre que tomó una decisión, un hombre que decidió dejar su oficio, decidió dejar las redes, decidió dejar su barca, salir del agua por un momento, salir de ese mundo en el cual él se encontraba. ¿Para qué? Para encontrarse con algo más glorioso, que era el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que este hombre tomó una decisión, pero ¿qué es lo que significa tomar una decisión? El tomar una decisión no es nada más agarrar, dejar todo y seguir. No, hay 2 formas de cómo expresar la decisión. Tiene 2 puntos esa acción de parte de nosotros que es la decisión. Uno de ellos, mis hermanos, la decisión es el principio a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo para nosotros como hijos de Dios? El objetivo es alcanzar una vida gloriosa con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera decisión que nosotros tomamos en el momento que entendimos que éramos pecadores y que por medio de Jesucristo nosotros éramos salvos y ese pecado era lavado y alcanzar la vida eterna. Hemos alcanzado entonces ahora la unión con nuestro Señor Jesucristo, entre el que era pecador, mas ahora salvo, con su Creador, con su Dios Todopoderoso. Pero la decisión no solamente abarca la vida eterna, sino también abarca el dejar la vida pasada. Esa decisión que tomó el apóstol Pedro, que podemos ver que él dejando todo, dejando su oficio, dejando sus redes, dejando su barca, dejando su familia, dejando todo lo que tenía, en ese momento él tomó una decisión, pero con 2 puntos diferentes.
El siguiente punto, el punto número 2, es la decisión a poner fin. La decisión a poner fin ¿a qué? A su vida antigua. A esa vida que en su momento, el estar sintiendo la brisa del mar, pescando, no sé. A lo mejor hay gente que en este momento está escuchando y está mirando y se le vienen los recuerdos que a lo mejor ha pescado y ha pescado peces pequeños. Yo creo que para un pescador la motivación de alcanzar un pez grande, donde estaba tallando con la red, estaba tallando, forcejeando con la red para poder alcanzar a ese pez, ese es un objetivo para el pescador, es un reto para el pescador. Entonces vemos a este hombre que con esa pasión, con esa gallardía y con esa decisión tan firme en el Señor, dejó todo eso para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Esa decisión marca algo tan precioso en el apóstol Pedro, que es un ejemplo a seguir por medio de su testimonio dado a nosotros, para poder encontrar ahí un poco de guía, un poco de luz para poder seguir en este camino tan hermoso. Otra cosa que hizo el apóstol Pedro fue el seguir. Hay veces que tomamos decisiones, hay veces que decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, voy a estudiar, voy a poner un negocio, pero si nosotros no obramos, entonces la fe no actúa, la fe no, en ese momento no despierta. Amén, gloria al Señor. Y vemos que este hombre no solamente tomó una decisión, vemos que no solamente dijo, dejo todo, sino que obró a fe. Obró a fe. Tuvo que haber pasado algo tan hermoso, el ver la maravilla de la mano del Señor por medio de la pesca, cuando las redes se rompían al seguir en obediencia al Señor. Después de una noche fatigada, después de que él no había podido pescar nada, mas sin en cambio en ese momento negó ser un pescador para creerle al maestro. Él echó la red y no solamente echarla donde él creía como pescador, en su conocimiento, en su intelecto, en su pasión, y no solamente eso, conociendo su terreno, gloria al Señor, sino que fue obediente. ¿Y qué fue lo que hizo? Aventó la red del lado derecho y pudo ver que la obediencia a nuestro Señor Jesucristo le trajo una recompensa. ¿Y esa recompensa cuál fue? Fue el que no podía ni siquiera sacar la red de tantos peces porque se rompía. Entonces vemos la convicción del apóstol Pedro tan firme, ver como un hombre, en este caso que era nuestro Señor Jesucristo, que se le presentaba en ese momento, le dijo, haz esto, sin conocer mar, sin conocer el agua, sin conocer el área, y obedeció y pudo ver que lo que él en su humanidad, el apóstol Pedro, no pudo lograr, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pudo haber logrado la mejor pesca de su vida. Gloria al Señor. El seguir, mis hermanos, ¿qué es el seguir? El seguir es ir en busca de alguien, de algo, dirigirse, caminar hacia ello. No solamente es decir, tomo la decisión y me quedo, me congelo, no hago nada, no obro nada. O sea, nada más escucho, pero no sigo a ese llamado. Y vemos que el apóstol Pedro tomó esa decisión, siguió junto con su hermano. Pero vemos en la palabra del Señor que el Señor no solamente les dijo, sígueme y ya, sino vemos por la palabra del Señor que les dijo el Señor, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En ese instante les dio un propósito, les dio un objetivo. En que en ningún momento les dijo que no iban a seguir siendo pescadores, mas ahora que su conocimiento, esa fuerza, esa gallardía, esa valentía, ese ímpetu por la pesca, ahora se iba a dirigir hacia las almas, para que el evangelio penetrara tan fuerte en la vida de una persona que no conoce a Dios por medio de las palabras de un pescador, mas ahora un apóstol Pedro. Gloria al Señor. El Señor les dio un objetivo. ¿Les dio un objetivo para qué? Para que tuvieran una motivación en su vida. Esa motivación que iba a hacer que sus pies se movieran, que iban a hacer que el Señor, el Maestro me dijo que iba a ser un pescador de hombres. Pero podemos ver también que el apóstol Pedro tomó una decisión, siguió al Señor, recibió un objetivo, una meta de parte del Señor, pero tenía que venir un proceso. Estaba el propósito, estaba el objetivo, estaba lo que el Señor en su momento, a su tiempo, en las circunstancias, en el lugar adecuado,
Y cuando fuera la voluntad del Señor, el apóstol Pedro iba a ser ese gran pescador de hombres. Pero es ahora donde viene a nosotros como hijos de Dios. Y el tema se llama, he decidido seguir a Cristo. Pedro decidió seguir a Cristo. Y nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Gloria al Señor. En este momento a lo mejor hay gente que no has decidido seguir a Cristo. Y es aquí donde uno debe de entrar y tomar esa decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor, porque apartados de Él, nada podemos hacer. Mas sin en cambio, con el Señor todo es posible cuando le creemos, dice la palabra del Señor. Pero vemos que el apóstol Pedro, antes de poder llegar a ese propósito, a esa meta, a ser pescador de hombres, tuvo que pasar por un proceso. Por un proceso por el cual el Señor iba a forjar ese carácter, iba a trabajar poco a poco, por medio de la instrucción, por medio del consejo, aún por medio de la exhortación. Y no solamente eso, hasta el punto de que el mismo Señor permitió que Pedro fuera zarandeado como trigo. Gloria al Señor. Procesos de una persona, mis hermanos, todos nosotros hemos pasado procesos. Pasamos procesos cuando no sabemos hacer algo. Poniendo un ejemplo, cuando nosotros vamos a pedir un trabajo y nos hacen la entrevista, pasas, llenas tu currículum, llenas la solicitud de empleo, pero antes de que tú entres a la zona a la que vas a laborar, en la cual tú vas a trabajar, ya sea ensamble, ya sea soldadura, etc., tú antes de eso tienes que pasar un proceso de inducción, un proceso en el cual se te va a decir qué es lo que debes de hacer, cómo lo debes de hacer y por qué y para qué y qué es lo que vas a lograr con ese proceso para que tú logres culminar el producto. La vida en el Señor es algo parecido. El Señor nos lleva por ese proceso de inducción, por ese proceso donde tú y yo, poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo Dios va a trabajar en nuestras vidas para poder llegar a ser esos pescadores de hombres, a ser esos hombres y mujeres de fe, esos hombres y mujeres de oración, de intercesión, que le creen a Dios, que creen con todo su corazón que el Señor hace sanidades. Gloria al Señor. Pero para poder entender eso es un proceso con el cual el Señor nos va a llevar poco a poco. Procesos de una persona que ha decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas, mis hermanos, es la confianza. La confianza, ¿cómo se vio primeramente? ¿Cómo lo declara la palabra del Señor? Vemos que Pedro fue metido a un proceso de confianza. Podemos ver a un Pedro cuando la barca es azotada y vemos cómo en ese momento las aguas se mueven y está todo horrible la situación. Y a mí lo que me asombra mucho es ver a un hombre pescador con ese ímpetu, con esa fuerza, con esa gallardía, siendo un hombre de mar, que tuviera temor del mar, cuando toda su vida se la ha pasado en una barca pescando. Y podemos ver que este hombre estaba tan atemorizado de perder la vida, que a lo lejos miró al Señor. Y él vio que toda la condición a la cual él se encontraba era desfavorable. Y al mirar al Señor, muy por allá, pensando que aquellos hombres de más pensaban que era un fantasma. Y al verlo por allá, tranquilamente, caminando sobre las aguas, él miró la situación y de la misma forma y de la misma decisión y esa misma convicción que tuvo el apóstol Pedro, decidió seguir a nuestro Señor Jesucristo a pesar de la condición en la que se encontraba en ese momento. Dijo: Señor, si verdaderamente eres tú, haz que yo vaya para allá. Y en ese momento Pedro empezó a ir y empezó a caminar sobre el agua. Tenía confianza. Tuvo que haber pasado por ese proceso para poder adquirir esa confianza en el Señor, para poder adquirir esa plenitud de que cuando estamos con el Señor nada nos va a pasar, todo va a estar bien, aunque miremos que se nos va mal, aunque miremos que la cartera baja, la economía baja. Hay veces que hasta que perdamos el trabajo, aún hasta que la familia nos niegue por ser cristianos. Si nosotros, nuestra convicción, nuestra fe está en nuestro Señor Jesucristo, jamás nos ahogaremos en aquellas aguas. Pero podemos ver la condición humana del apóstol Pedro, en el cual él al mirar todo lo que estaba pasando alrededor, la tempestad,
empezó a hundirse. Empezó a hundirse, y no porque no tuviera fe. La Biblia declara que le faltó fe, y en cierto es así. Pero también podemos ver que su condición humana como persona, la carne se aflige, la carne se duele al ver las circunstancias, y entramos en la lucha de que confiamos o no confiamos. ¿Estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo mal? ¿Hice algo mal? Porque ahora todo me va mal. Empezamos a confundirnos con nuestros propios pensamientos. Hay veces que pensamos que la tribulación está a nuestro alrededor. No, la tribulación y la tempestad está en nuestra mente. Cuando nuestra convicción no es firme, cuando nuestra fe no es firme en el Señor, de que Él siempre está protegiendo a sus hijos y que ninguno de sus hijos que clame a su Padre perecerá. Gloria al Señor. Otra de los procesos que tenemos que pasar en la fe en el Señor es la fe en Dios. Creerle al Señor. Y podemos ver nuevamente, poniendo ejemplo al apóstol Pedro, que el Señor le dijo al apóstol Pedro: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo os rogaré al Padre para que tu fe no falte. ¿Qué era en ese momento? Probar la fe del apóstol, probar la fe de que si verdaderamente todo lo que había escuchado, todo lo que había en ese momento adquirido por parte de nuestro Señor Jesucristo, de que aunque perdieras la muerte terrenal, alcanzarías una vida mayor, la gloriosa, la eterna con el Señor, que tú no perecerías y que ya no somos de esta tierra, que esa confianza, esa fe, que aunque aquí todo lo veas mal, allá arriba habrá gozo inefable. Gloria al Señor. Esa convicción, ese proceso que tenemos que pasar nosotros como hijos de Dios. Otra cosa que tenemos por el cual pasar es por la templanza. La templanza como hijos de Dios, mis hermanos, es algo tan importante para nosotros como hijos de Dios, porque es cuando debemos de estar firmes ante la situación, que el miedo no nos invada, que las circunstancias no nos invadan y eso nos haga negar la fe. Podemos ver a un apóstol Pedro, que él cuando el Señor fue aprendido, y en ese momento el Señor ya le había dicho que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y vemos a un apóstol Pedro que precisamente pasó por ese proceso. Y vemos cómo él le dolía en su corazón. Y podemos, en la palabra del Señor más adelante lo expresa, que dice que verdaderamente le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Podemos ver a un apóstol Pedro que fue cambiado, que fue transformado. En ese momento ya no actuó con ese corazón apasionado, sino con un corazón apasionado, pero firme en la fe, templado. Y podemos ver cómo ese proceso que llevó el apóstol Pedro, nosotros también lo vamos a pasar. Nuestra confianza tiene que ser trabajada, nuestra fe tiene que ser trabajada, nuestra templanza debe de ser trabajada. ¿Para qué? Para que verdaderamente podamos decir, como dijo el apóstol: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa convicción como hijo de Dios de decir: yo ya no quiero ser este hombre, dejar estos pensamientos de hombre, sino ahora enfocarme en tener los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, y que la gloria del Señor se vea en cada uno de sus hijos. Que al mirar digan, al mirar a un hijo de Dios, a un cristiano, miren en él a nuestro Señor Jesucristo. Que miren que la transformación de esa decisión, de haber tomado la decisión de haber dejado esa vida mala, esa vida perversa, esa mala vida que a Dios no le agradaba, pero más ahora tomar esa decisión de alcanzar una vida gloriosa y una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, y que haya un cambio en nosotros, va a hacer que la gloria del Señor se mire en cada uno de sus hijos. Gloria al Señor. Podemos ver, mis hermanos, que el apóstol Pedro tuvo una transformación, a lo personal una transformación muy hermosa. Podemos ver a un apóstol, al igual que cada uno como nosotros, mis hermanos, que dentro de la tribulación queremos dar vuelta atrás. Queremos ver y pensar que lo que dejamos atrás era mejor que lo que ahora adquirimos, queriendo pensar que porque antes sufríamos,
y sufríamos, y ahora como hijos de Dios seguimos sufriendo. Llega a veces ese pensamiento de decir, no, pues si sufría aquí y sufría allá, pero ya me la pasaba mejor, pues mejor regreso a la antigua vida. No, mis hermanos. El detalle ahora es, ¿y la convicción cuál es? La convicción es que ahora toda prueba, toda lucha, toda tempestad, toda tribulación, cualquier circunstancia que venga a nosotros ya no luchamos con nuestras fuerzas humanas, con nuestro intelecto, creyendo, pensando que podemos hacer nosotros las cosas mejor que Dios, sino que Dios, por medio de su palabra, por medio de la instrucción, por medio de la palabra impartida por su pastor, por mi pastor, podemos adquirir el consejo para poder avanzar en esta vida gloriosa hacia nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver también en la palabra del Señor que si nosotros pasamos por ese hermoso proceso de fe, confianza, templanza, dejar que el Señor trabaje en nosotros, el Señor va a lograr ese objetivo que en el principio fue. En el caso del apóstol Pedro, ¿cuál fue? Te haré un pescador de hombres. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, por favor. En Hechos capítulo 2, versículo 14. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto os lo he dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. Podemos ver a un hombre confiado en el Señor, confiado con esa gallardía que en el momento fue, con esa fuerza, con esa convicción de dejar todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo, y que tuvo que pasar por muchos procesos, hasta el punto de que él dijo: Señor, mi vida daría por ti. Y podemos ver a un apóstol Pedro que verdaderamente tenía en su corazón esa pasión de que sus palabras fueran cumplidas, cuando vemos que sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los que aprendían al Señor. Y podemos ver, y yo conociendo a un apóstol Pedro así, tan fuerte, a lo mejor tan burdo en sus palabras para hablar, podemos ver que esa espada a lo mejor no iba a la oreja, sino a la cabeza de aquel centurión. Gloria al Señor. Mas ahora vemos que el trabajo que el Señor hizo poco a poco en Pedro, y no solamente eso, sino que Pedro se dejó, aún a pesar de su carácter, aún a pesar de sus palabras tan precipitadas, aún a pesar de que él era muy apasionado. Podemos ver que él aguantó el proceso del Señor, y podemos ver que en su primer discurso vemos a un hombre que predicaba a más de 3,000 personas. Yo me imagino un poco esta palabra del Señor, y en cierto modo me crea una pasión a leerlo, porque miro, y usted conoce a nuestro pastor. Mira a nuestro pastor, que es fuerte para hablar, él alza su voz para hablar y demuestra esa pasión. Y podemos ver aquí en la palabra del Señor un apóstol Pedro de esa manera, que él estaba frente a 3,000 personas, y yo quiero pensar que el apóstol Pedro estaba con su voz a boca abierta, predicando la palabra del Señor con toda pasión, con todo de nuevo, sin que nadie le interrumpiera en ese momento, sino que él hablaba versículos, profecía, lo profetizado por el profeta Joel, y poco a poco fue desenvolviendo un mensaje al punto de que la palabra del Señor impactó tan fuerte el corazón de los que en ese momento estaban, que fueron muchos, creyeron en ese momento, fueron bautizados y se añadieron 3,000 personas. Podemos ver que entonces el proceso del Señor, en la decisión de tomar y de seguir al Señor,
va a traer un cambio en nuestras vidas como hijos de Dios. Cuando nosotros decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo y entramos a esa agua bautismal creyendo que en el nombre de Jesús seríamos salvos y que nuestros pecados serían lavados y alcanzaríamos una vida gloriosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queda firme y sellado porque lo estipula la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y al tomar esa decisión, no solamente es para el que ya lo decidió. Gloria al Señor si ya lo hiciste. Y si no lo has hecho, toma la decisión. Y cuando tomes esa decisión, el Señor va a hacerte pasar por ese proceso para que tú seas ese hombre perfecto como nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos tú y yo. Que la gloria de nuestro Señor Jesucristo se vea tan visible en nosotros que podamos ver lo que en su momento dijo el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado, que era el mismo nuestro Señor Jesucristo. La gloria del Señor siempre se va a mirar en nosotros cuando nosotros somos obedientes. Tomamos esa decisión, decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo y tenemos siempre en mente ese objetivo en Dios. Y ese objetivo en Dios es cumplir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Aunque vengan azotes, aunque vengan tribulaciones, aunque venga lo que venga, la fe mueve la mano del Señor. Si le crees al Señor con todo tu corazón, Él te va a dar una respuesta a tu oración, a tu clamor. Gloria al Señor. Tu corazón, mi corazón, deben de estar firmes. Tu corazón debe de estar siempre en nuestro Señor Jesucristo, en donde está nuestro tesoro, nuestro galardón, aquellas promesas que nuestro Señor nos ha dado. Teniendo ese objetivo en tu mente, en tu corazón, por fe, tú y yo vamos a lograr hacer personas victoriosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que cuando pidamos al Señor, pidamos correctamente. Hay veces que pedimos cuando vemos la tempestad y sentimos lo duro y lo tupido al mismo tiempo. Y queremos que ya quiten este azote de nosotros, quiten esta tribulación de nosotros. Mas sin en cambio la petición en ese momento es, Señor, si estás tratando de trabajar algo en mí, trabaja. Si estás tratando de arrancar algo en mí, arráncalo, Señor. Y pasar por ese proceso que el Señor quiere que tú pases y yo pase para que tu fe crezca, tu convicción crezca, tu pasión crezca. Gloria al Señor. Para que seas verdaderamente un cumplidor de la palabra, un cumplidor de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Donde sea que vayas, tu trabajo, tu escuela, tu iglesia, tu ministerio, tu servicio, tu llamado al ministerio, gloria al Señor. Tu convicción debe de estar en que todo lo que hagas, hacerlo para agradar al Señor. Para tu convicción debe de estar siempre firme totalmente, de que todo lo que tú hagas, mi hermano, va a ser para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, para que la gloria de Él se vea en ti, cumpliendo cada mandamiento del Señor, cada cosa estipulada por medio del Señor. En su palabra alcanzaremos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, mi hermano, esta es la palabra del Señor. En tu corazón, mi hermano, medita las cosas, medita cuál es tu condición. En ese momento, cuando yo creo y quiero pensar que cuando el apóstol Pedro miró la obra tan gloriosa que nuestro Señor Jesucristo hizo en él, trabajando todos esos aspectos de la fe, la templanza, la mansedumbre en el apóstol Pedro, y logró el objetivo de volverlo pescador de hombres, a tal punto que en su primer discurso alcanzó 3,000 personas. Es algo hermoso. Si Él te dice que de ti y de mí quiere ser alguien perfecto, como Él es perfecto, entonces pasa por ese proceso. Dile al Señor, Señor, escudriña mi corazón. Aún dile como dijo el salmista, Señor, si hay algún pecado oculto, sácalo, Señor, para que tú seas transformado, para que seas renovado por el poder de nuestro Señor Jesucristo y puedas avanzar, puedas cumplir ese objetivo en Dios, puedas cumplir ese ministerio en Dios, puedas ser ese padre, esa hija, ese hijo verdaderamente
que ama a un Dios todopoderoso y que quiere que la bendición de parte del Señor se vea visible en casa, en trabajo y donde quiera que vayas. Amén. Así es que esta es la palabra del Señor. En esta tarde, mi hermano, el Señor te bendiga. Muchas bendiciones de parte de nuestro pastor. Él está al pendiente de esta prédica y está oyendo esta prédica. Así es que el Señor te bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendiciones a todos.